Continuando, mis amados hermanos, con el tema de la carta a los Hebreos, hoy vamos a estar leyendo Hebreos capítulo 12, del versículo 4 al versículo 11. Pero hoy vamos a dividir este tema en dos sesiones. Hoy vamos a compartir los 2 o 3 primeros versículos y en la siguiente sesión estaremos compartiendo el resto de estos versículos. Muy bien. Hebreos capítulo 12, versos 4 al 11. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Padre, gracias por tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo traiga luz y entendimiento, Señor, a nuestros espíritus, y que, Señor, también ponga las palabras en mi boca para que el mensaje y la palabra que tú traes para tu pueblo, Señor, sea, Señor, sembrada allí en sus corazones y de fruto abundante. Te damos gracias en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Ustedes recuerdan que esta carta estaba dirigida a hebreos que estaban sufriendo persecución. ¿Por qué? Porque habían cortado, habían cambiado, por así decirlo, el judaísmo por el cristianismo. Entonces los familiares, los amigos, pues los menospreciaban. Ellos estaban ofendidos porque habían dado la espalda, habían dejado atrás todas las tradiciones, todos esos ritos religiosos, ¿cierto? En los cuales ellos habían crecido, ellos habían nacido. Y tanto los amigos como los familiares se convirtieron realmente en los perseguidores de estos nuevos cristianos. Y el autor le está diciendo a los hebreos que recuerden, ¿no? Que recuerden esos días pasados. Les decía que el autor a los hebreos les está diciendo a sus lectores que recuerden los días pasados, ¿cierto? Que cuando fueron ellos iluminados, y que cuando fueron iluminados tuvieron que combatir, tuvieron que recibir vituperios, que estuvieron en tribulaciones. Y mis amados hermanos, la aflicción, las presiones también económicas que tuvieron que sufrir ellos, las presiones sociales, incluso algunos de ellos terminaron encarcelados. Recuerdan que ya en una anterior ocasión estuvimos hablando de todas las tribulaciones y todas las circunstancias tan difíciles que estuvieron pasando estos hermanos. Entonces, mis amados, uno se podría preguntar, o ellos se podrían preguntar y decir, bueno, miren, desde que ustedes se volvieron cristianos, comenzaron los problemas. Se hicieron cristianos y ahora están emproblemados. Sobre ustedes llueven las críticas, sobre ustedes vienen las dificultades, sobre ustedes vienen los sufrimientos, los padecimientos. Han perdido a sus amigos, han perdido a sus familiares, ya no pueden ir a la sinagoga, todas las tradiciones, se ha perdido la herencia, se perdió.
tremenda situación que estaban viviendo estos nuevos cristianos, estos hebreos que habían acogido la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Ahora, mis hermanos, de pronto a esta gente, que es lo más seguro, se hubieran podido plantear algunas preguntas, como muchas veces hoy en día los cristianos también se las plantean. ¿Por qué? ¿Por qué estamos sufriendo si Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de paz? ¿Por qué no vemos que tenemos la victoria, que triunfamos cada día en medio de nuestras dificultades? ¿Por qué vemos que nuestros enemigos sí están bien, pero nosotros estamos pasando por momentos difíciles? ¿Por qué cuando nos volvimos a Dios, cuando conocimos a Dios, la gente como que comenzó a despreciarnos, comenzó a odiarnos? Y precisamente desde el capítulo 11 se comienzan a resolver estas o algunas de estas preguntas. Y realmente el sufrir por causa del Señor no era algo nuevo. Hoy en día muchas veces se ha pretendido hacerle creer a las personas que cuando ellos reciben o aceptan la obra del Señor Jesucristo en sus vidas, todo va a ser color de rosa. Y no es así. Desde el Antiguo Testamento, mis hermanos, se les está diciendo al mismo pueblo hebreo que por causa del Señor van a sufrir persecuciones, que por causa del Señor van a tener que muchas veces entregar su vida. Y lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento, como todos estos hombres santos y mujeres tuvieron que enfrentar guerras, tuvieron que enfrentar debilidades, torturas, presiones. Algunos fueron lapidados, profundamente afligidos, algunos aserrados. O sea que la Biblia no nos está diciendo que cuando conocemos al Señor todo va a ser color de rosa. Fuera de eso, ellos, todos los hombres del Antiguo Testamento y estas mujeres piadosas, ellos no recibieron la bendición, el pacto que se había dado. ¿Recuerdan que les había dicho de la tierra prometida? Ellos no la recibieron, o sea, no recibieron lo prometido. Y aún así, soportaron las aflicciones, aún así, siguieron adelante, tuvieron una actitud correcta delante del Señor. Y esto es lo que se les aconseja a los hebreos. Oiga, esa carrera, recuerden que la vez pasada se está haciendo una ilustración de la vida cristiana como si fuera una carrera, como si fuera una maratón, ¿cierto? Y les está diciendo, oiga, perseveren, adelante en esta carrera. A pesar de las dificultades, a pesar de los dolores, a pesar de todo lo que tengan que enfrentar. Y finalmente dice, tienen que poner sus ojos en Jesús. Ahora les dijo, ustedes no han sufrido todavía hasta la sangre, así como lo experimentó y lo vivió el Señor Jesús. Hasta la sangre, entregó su propia sangre. Y si ustedes no han sido afligidos hasta ese punto. Y una de las razones que expresa él al manifestar que el Señor Jesucristo sufrió, recuerdan que leímos la vez pasada en el versículo 3, contradicción de pecadores, ¿recuerdan? Contra sí mismo. Y les está diciendo a sus lectores, oiga, no se desanimen, no desmayen. Miren el ejemplo del Señor Jesucristo para que retomen fuerzas en Él. Muy bien, miremos lo que dice el verso 4. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ninguno de ellos había todavía soportado, ¿sí? El sufrimiento, ni lo experimentaría así como lo experimentó el Señor Jesucristo en la cruz. No habían entregado aún su vida por el Evangelio. Ahora, tampoco habían podido vivir las vidas libres de pecado como la vivió el Señor Jesucristo. Cumplió perfectamente la ley y Él no merecía ningún castigo. Así que algunos de esos padecimientos que sufrían estos hermanos hebreos, pues eran merecidos. Y vamos a verlo
¿Por qué? Porque a través del sufrimiento también Dios disciplina a sus hijos. Y aquí la palabra clave que se menciona en todos estos versículos es la palabra disciplina. Disciplina. La palabra disciplina viene de un verbo griego que es paideia. De ahí viene la palabra pais, que en griego significa hijo, hijo o niño. ¿Sí? Niño. Entonces, esta palabra disciplina lo que nos está denotando es todas las cosas que los padres o aún los maestros hacen para formar, para corregir, para instruir, para educar, para cultivar la vida de un niño. De tal manera que todo esto lo ayude a desarrollarse, lo ayude a crecer, a madurar como debe ser. 9 veces se habla de disciplina en estos versículos, en estos 8 versículos. Y aquí la ilustración que utiliza el autor cambia. Recuerden que ¿con qué ilustración veníamos? De la vida cristiana, como una carrera, ¿cierto? Como una maratón. Y aquí pasa a otra ilustración. Pasa a la ilustración de la familia. De la familia comienza a hablar de hijos. Ahora, la vida cristiana requiere que nosotros corramos. La vida cristiana requiere que nosotros trabajemos. La vida cristiana requiere que nosotros peleemos la buena batalla. La vida cristiana requiere que nosotros soportemos. Todas estas cosas son parte de la vida cristiana. ¿Cómo les parece? Esperemos que ninguno de nosotros hayamos estado engañados, ¿cierto? Y todo esto tiene que ver en relación tanto con Dios como con nuestros hermanos, con los demás creyentes. Y aquí el énfasis en este texto es la disciplina que Dios usa como un instrumento para corregir a sus hijos. Y vamos a ver cuán benéfica es la disciplina. Primero miramos cuál es el propósito de la disciplina. Dios usa dificultades, los problemas para disciplinar a sus hijos. ¿Para qué? Para ayudarlos a crecer, para ayudarlos a madurar en su vida espiritual, en su vida cristiana. Y prácticamente Dios tiene, aquí se mencionan 13 propósitos específicos de la disciplina. Si quiere tomar nota, hágalo. Uno es la reprensión o el castigo. El segundo, la prevención. Y el tercero, la educación. Vamos a verlos cada uno de ellos. Muy bien. Ahora, aquí tenemos que hacer una aclaración. Hay una diferencia entre la disciplina de Dios y el castigo de juicio. No son lo mismo. La disciplina de Dios, mis amados, Él la aplica sobre sus hijos. La disciplina de Dios la aplica sobre sus hijos. Y con frecuencia los cristianos tendremos que enfrentar situaciones dolorosas. Muchas veces también tenemos que enfrentar consecuencias bien complicadas por nuestros propios pecados. Pero ojo, el cristiano no experimentará el juicio de Dios. ¿Estoy claro? ¿Por qué? Porque el juicio de Dios sobre nuestros pecados fue llevado en la cruz del Calvario por la obra que realizó el Señor Jesucristo. O sea, si ese juicio y ese castigo ya fue hecho, fue realizado y fue pagado el precio por el pecado, Dios no va a pedir doble pago, sino que ya fue pagado.
Ahora, aunque merecíamos el castigo de Dios y la ira del juicio de Dios sobre nuestras vidas, ya no vamos a tener que enfrentarlos, porque ya el Señor Jesucristo los enfrentó y Él mismo pagó. Ahí se manifiesta tanto el amor como la justicia de Dios. Dios no cobra doble, porque ya el Señor Jesucristo pagó. Así que para sus hijos, Dios no es juez, sino es un Padre. Miremos lo que dice Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos 8, verso 1. Por consiguiente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muy bien. Veamos cuál es el primer propósito de la disciplina. Dijimos que es la reprensión o el castigo. Vamos a tener que experimentar la disciplina como resultado directo de nuestro pecado. Pero como les mencioné, es un castigo de corrección, mas no es un castigo de juicio. ¿Es castigo? Sí, pero no es como lo reciben los incrédulos. Sobre los incrédulos viene castigo de juicio, pero sobre el cristiano viene castigo de corrección. Vemos, por ejemplo, el caso de David. Dios lo castigó con severidad por causa de su lujuria, por causa de su asesinato. Era un adúltero y un homicida. En eso se convirtió David. Y en esa época la mayoría de los reyes se otorgaban esos derechos. Se otorgaban esas cosas y cosas aún peores. Porque eran privilegios reales por causa de la misma cultura. Pero para Dios, por más que sea la cultura que sea, nadie tiene el derecho de pecar, ni siquiera el rey. Ninguno tenemos el derecho a pecar. Ahora, ¿cuánto más todos aquellos que hemos sido iluminados? ¿Sí? Nosotros no tenemos ninguna razón ni ninguna justificación para pecar. Ahora, Dios tuvo que disciplinar a David. No lo disciplinó con ira, lo disciplinó con amor. Fíjese que el pecado de David no le costó la salvación a David, pero resultó muy costosa para él. Recuerden que el hijo que tuvo con Betsabé murió. Más adelante él tuvo cantidad de problemas con algunos de sus hijos. Y por años la angustia y las situaciones difíciles estuvieron sobre la casa de David. Miremos lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 10. Lo que el profeta Natán le dice a David, dice: ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Dios tuvo que disciplinarlo. Fíjese que también Dios le negó el privilegio, la posibilidad de que él construyera el templo. Posiblemente fue esta una de las causas, junto con el derramamiento de sangre, porque David fue un rey guerrero, Muy bien. Ahora, David, mis amados hermanos, él recibió y aceptó la disciplina de Dios. Y Dios tenía un propósito con esa disciplina. ¿Cuál era? Que David se acercara más a Dios y de alertarlo
de ayudarlo a que no volviera a caer en los mismos pecados. Y de igual manera también que él creciera y madurara en el conocimiento de Dios. Siempre la disciplina tiene un propósito benéfico para nuestras vidas. Un propósito de bien, un propósito de crecimiento, aunque muchas veces cuando estamos en medio de la disciplina no nos parezca. El apóstol Pablo también se dirige a la iglesia de Corinto, donde muchos de los que se reunían allí abusaban de la cena del Señor. Algunos convertían la cena en fiesta e incluso se embriagaban, se emborrachaban. Y por eso Pablo le dice, mire, por esa situación, algunos están débiles, otros están enfermos y más aún otros han muerto. Y el Señor tenía que disciplinar a esta iglesia para que no fuera condenada junto con el mundo. Ahora, cuando nosotros como padres disciplinamos a nuestros hijos, aún por cosas complicadas a veces, nosotros no los echamos de la casa, no los echamos de la familia, no los excomulgamos de nuestros apellidos, ¿cierto? Nosotros no hacemos eso. La disciplina corrige un comportamiento, mas no es para menospreciarlos ni para repudiarlos. De igual manera, Dios tampoco expulsa de su familia cuando Él tiene que disciplinarnos, cuando Él disciplina a sus hijos. Al contrario, lo que pretende hacer con la disciplina es que nos podamos acercar más a Él, que tengamos una mayor comunión con Él y con su familia. Ojo, relación de intimidad con Dios y relación con la familia. Y como les decía, a veces nos resulta complicado ver lo bueno que hay en la disciplina cuando estamos nosotros metidos en algún problema o en alguna situación difícil. A veces no lo vemos. Lo mismo que le pasa a nuestros hijos también cuando son disciplinados, cuando los castigamos. Fijémonos que Dios nos disciplina siempre con amor, no con ira. Dios no hará nada para lastimarnos, Dios no hará nada para dañarnos. ¿La disciplina duele? Sí, la disciplina puede doler, pero no lastima. Muy bien. Y es lo que Dios hace generalmente cuando nosotros pecamos. Y nos disciplina para evitar que volvamos a pecar. Miremos lo que dice el Salmo 89, lo leímos esta mañana, y particularmente los versos 30 al 32. Y si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios, si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión y con azotes su iniquidad. Wow. Dios le está hablando a su pueblo, a Israel, le está hablando a sus hijos. Pero miremos lo que dice también el verso 33 y 34. Aunque Dios nos disciplina, ¿cierto? Aunque Dios nos azota, ¿sí? Nos castiga, dice la palabra, con vara. El 34 dice, mire, pero no quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Wow. El pacto de Dios sigue firme, sigue en pie. Cuando Dios nos disciplina, cuando Dios nos corrige, Él no nos está rechazando, Él nos está corrigiendo. Amén. Amén, sí, amén. Bueno, muy bien. El segundo propósito es el propósito de
la prevención. A veces Dios nos disciplina para prevenirnos del pecado, mis hermanos. Recordemos que cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, parte de esa disciplina también es poner restricciones o poner cercas alrededor de nuestros hijos. ¿Para qué? Para evitar que se lastimen. Recuerdo cuando, creo que fue Laurita, estaba en su caminador, ese caminadorcito que había de 4 ruedas, ¿cierto? Nosotros vivíamos en un segundo piso. Y para evitar que ella siguiera derecho con el caminador, habíamos puesto una puerta bajita, pequeña, que ella no podía abrir. Pero no sé por qué razón, en un momento dado la puerta quedó abierta. Y cuando nos dimos cuenta, la niña iba con todo y caminador escaleras abajo. Pero en la misericordia del Señor, ella quedó colgada del caminador, pero no se golpeó. La misericordia del Señor. Entonces, nosotros como padres ponemos ese tipo de restricciones para evitarles dolores, para prevenir accidentes. No permitimos que nuestros hijos estén jugando en la cocina con la estufa o con agua hirviendo. No permitimos que nuestros niños estén jugando solos en una piscina, ¿cierto? No permitimos que ellos jueguen con los venenos que tenemos de pronto en nuestra casa para los bichos, para los insectos. Tenemos que poner límites. Y Dios también pone esos límites o pone cercas alrededor de nosotros. ¿Para qué? Para protegernos. Dígale a quien está a su lado. Dios pone cercas a mi alrededor para protegernos. A veces esas cosas nos parecen inconvenientes, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que no hacer aquello? Es la mano protectora y amorosa de Dios cuidando de sus hijos, mis hermanos. Ahora, si algo podemos decir del apóstol Pablo era que era un hombre disciplinado. Era un hombre disciplinado y era un hombre sencillo. Miremos lo que dice 2 de Corintios 12:7. 2 de Corintios 12:7. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Wow. Al apóstol Pablo le fue dado, como dice aquí, un aguijón en su carne para evitar que se exaltara con todo lo que Dios le reveló, con todo lo que Dios le mostró. Él podía haberse creído el más importante de los mortales. Pero dice la palabra que Dios le dio ese aguijón en su carne para que no se exaltara. Ahora, este aguijón, como dice la palabra, fue un mensajero de Satanás, ¿cierto? Dice para que lo abofeteara. ¡Wow! ¿Pero cómo? Para evitar que se volviera orgulloso. O sea que el aguijón que Dios permitió que Pablo tuviera o que le dio a Pablo era para su bienestar espiritual. A veces difícilmente nosotros podemos entender eso. Y cuando Pablo en 3 ocasiones le dice: Señor, quítame este aguijón, ¿qué le dice el Señor? Versículos 8 y 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Mi poder se perfecciona. ¿En qué? En la debilidad. ¿Y qué hizo Pablo? Pues aceptó con alegría ese aguijón y se
glorió en esa debilidad. Y aprendió, mis hermanos, que Dios no solamente usaba este aguijón, sino muchas otras aflicciones, como él lo narra en sus epístolas, para que él cada día, para que Pablo fuera mejor, para que él fuera mejor. ¿Qué dice el versículo 10? Dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. ¿Cuál es nuestra actitud, mis amados, cuando nosotros estamos enfrentados a necesidades, a angustias, a persecuciones, a afrentas? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Nos quejamos? ¿Criticamos? Dice que el apóstol Pablo se gloriaba en esas circunstancias. Y Pablo estaba agradecido con Dios por esa disciplina. Gozoso. ¿Es una bendición de Dios la disciplina? Ay, ningún amén. Es una bendición de Dios la disciplina, aunque no es tan atractiva como otras bendiciones, pero sí es muy benéfica, muy benéfica. Cuando enfrentamos una enfermedad, no nos da gozo, ¿cierto? Cuando vemos que a veces no prosperamos en los negocios, cuando a veces hay problemas familiares, de pronto Dios nos está guardando de algo mucho peor. De algo mucho peor. Nos está previniendo de algo. Ahora, si como hijos de Dios nosotros aceptáramos la disciplina con agradecimiento, con una disposición de gozo, Él tendría menos necesidad de aplicar disciplina en nuestras vidas. ¿Le repito? Que si nosotros aceptáramos la disciplina que viene de parte de Dios, con agradecimiento, con gozo, pues Dios tendría que disciplinarnos menos. ¿Vamos? Muy bien. El tercer propósito, educarnos. Educarnos. Entonces la disciplina, primero, nos reprende, nos castiga. Segundo, previene. Y tercero, educa. ¿Para qué nos educa Dios? ¿Para qué nosotros educamos a un hijo? ¿Para qué nosotros educamos a un hijo? Para que tenga una buena vida, ¿cierto? Para que sirva a los demás. Queremos formar el carácter de Cristo en él. De igual manera Dios también nos disciplina, mis amados, para que nosotros podamos servirle adecuadamente, para que nuestra vida sea una vida mejor. Y si estamos atentos a la disciplina de Dios y la recibimos, como acabamos de decir, con gozo y con alegría, vamos a crecer en medio de ella. Ahora, la disciplina nos lleva a conocer mejor quién es Dios, a conocer mejor el poder de Dios, a conocer mejor la suficiencia de Dios. Como humanos, Dios lo que hace de nosotros es llamarnos la atención. Y es más fácil llamar la atención del hombre a través de la aflicción y no de la bendición. Vuelvo y se lo repito. Dios llama nuestra atención más fácilmente a través de la aflicción que de la bendición.
¿Por qué? A veces las bendiciones de Dios tienden a hacernos a nosotros a estar más bien satisfechos. Dios me bendijo, Dios me dio esto, Dios hizo esto. Y nos sentimos autosuficientes y nos sentimos independientes. Entonces, si nos sentimos independientes, comenzamos a apartarnos de la presencia y de la dependencia de Dios. Pero cuando vienen los problemas y las aflicciones, ¿sí?, allí somos más conscientes de nuestra necesidad de Dios, que necesitamos depender más de Dios. Ahora, la disciplina la necesitamos cuando las cosas van bien, pero también cuando las cosas van mal. Pero a veces sentimos que no necesitamos la disciplina. Yo estoy haciéndolo todo bien. Pero cuando llegamos a un punto donde vemos que no podemos hacer nada en nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad, cuando vemos nuestra propia indefensión, es cuando tenemos que decirle a Dios: Señor, gracias, y aprender a depender más de Dios. Y un caso que tenemos típico en la palabra es el caso de Job. ¿Recuerdan a Job? Dice la palabra que Job era un hombre perfecto, que era un hombre recto, que era un hombre temeroso de Dios y apartado de mal, allí en el capítulo 1, verso 1. Pero Dios permite que Job sufra pérdidas, que experimente dolor, que experimente penas, que experimente enfermedad y aún el ridículo, mis hermanos. Si comparamos estas aflicciones de Job con las aflicciones de Pablo, pues vemos que Job llevaba la delantera. ¡Wow! ¿Cierto? Ahora, mis amados, la disciplina que Dios aplicó sobre Job no fue un castigo, no fue para destruirlo, fue enviada para educarlo. ¿En quién? En los caminos de Dios, en el conocimiento y en el carácter del Señor. ¿Fue un proceso lento? Sí, fue un proceso lento. Pero a pesar de todo el sufrimiento, a pesar de todo el dolor que Job estaba experimentando, dice la palabra que Job no pecó con sus labios. No pecó con sus labios. Terrible situación. Que en un poco tiempo él perdiera a sus hijos. Imagínese usted en los zapatos de Job. Perdiera a todos sus hijos. Perdiera todas las posesiones que usted tiene. Se enfermara. El médico le dice, le quedan unos cuantos meses de vida. Llegan a visitarlo sus amigos y le dicen: usted tiene algo escondido, hermano. Saque el guardado que tiene de pecado. Y lo tuvieron ahí por bastante tiempo. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué hizo Job? Job, en todo lo que dijo, no pecó. Y estaba pasando por un momento bien complicado. Job sabía que no era por causa de su pecado. Dios sabía que el mismo Dios no es un Dios injusto, un Dios malvado para castigar por algo que él no había hecho. Pero ¿qué hizo Job? Job aceptó el sufrimiento. Aceptó el sufrimiento. Lo soportó. ¿Cuándo aceptó el sufrimiento Job? Después de que Dios habla con él. Ustedes recuerdan allá en los últimos capítulos que Dios tiene dos conversaciones bastante largas con Job. Y Job estaba preguntando pues
las razones. ¿Por qué estaba siendo disciplinado? ¿Por qué estaba pasando por esas situaciones? Pero en los últimos capítulos es cuando Job reconoce la soberanía de Dios, la omnipotencia de Dios. Y Job realmente no comprendió, porque Dios no le dijo cuáles eran las razones para ese sufrimiento. Muchas veces, mis amados hermanos, como cristianos, a veces preguntamos: Señor, ¿por qué a mí? Pero no es la pregunta correcta. La pregunta es: Señor, ¿para qué? En algunas ocasiones Dios nos va a mostrar, nos va a hablar acerca de el por qué. Pero en muchas otras ocasiones Dios no nos va a decir el por qué. Y no por eso tenemos nosotros que quejarnos delante del Señor. ¿Qué pasó con Job? ¿Qué dice finalmente en el último capítulo de Job, en el capítulo 42? Job aprendió. ¿Qué aprendió? Dice: cosas demasiado maravillosas, cosas que yo no comprendía. Y se postra delante del Señor y le dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. A través de este sufrimiento de Job, largo sufrimiento, dice que obtuvo una nueva perspectiva de Dios, una perspectiva magnífica. Conoció más a Dios, experimentó su santidad, experimentó su majestad, su liberación, su cuidado, su protección. Y todo eso fue por medio de la disciplina. Disciplina. Job también entendió que la sabiduría de Dios era infinita, que su propia sabiduría era muy limitada. Y aprendió a confiar en Dios por quien era Dios, aunque no entendiera ni comprendiera las razones para esa disciplina. Y cuando conocemos mejor a Dios, cuando vemos mejor a Dios, también nos vamos a ver mejor también a nosotros mismos. La disciplina también nos puede enseñar a tener un corazón compasivo por las otras personas. Miremos lo que dice Job 42:10. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Fíjese que Job ahora intercede por esos 3 amigos. ¿Sí? ¿Y Dios qué hace? Lo prospera. Él se volvió más sensible, más comprensivo con las necesidades de los demás. Mi amado, ¿está usted dispuesto a entrar en la escuela del sufrimiento de Dios? Como cristianos tenemos que estar dispuestos, porque es que ya estamos matriculados. ¿Cómo le parece? ¿No sabía eso? Usted está matriculado en la escuela del sufrimiento de Dios. Dígame. No nos gusta, ay, ¿no? Así que cuando tenemos dificultades, cuando enfrentamos problemas, cuando estamos en estrés, en angustias, tenemos que preguntarle al Señor si nos está disciplinando como castigo, si es por causa de pecado, o si es por causa de la prevención, para prevenirnos en algo, o es por causa de que Él nos quiere educar en algo. Ya les digo, Dios podría respondernos, pero también no nos podría responder. De igual manera Él sigue siendo Dios, y de igual manera nosotros tenemos que entender que esa disciplina es para bendición, para crecimiento.
y que a pesar de las dificultades, nuestros corazones deben estar agradecidos. Señor, gracias. ¿Y cómo nosotros podemos apreciar la disciplina de Dios como benéfica o como una bendición? Solamente se puede hacer por medio de la fe. ¿Recuerdan que el capítulo 12 veníamos hablando de fe? Por medio de la fe. Porque es a través de la fe que podemos ver y creer en lo que Dios dice. Ahora, nosotros conocemos ahora todo el trasfondo de Job. O sea, vemos la escena, pero también vemos tras bastidores o tras bambalinas. Job no tenía esa perspectiva. Él estaba ahí, en el escenario, frente al sufrimiento. Pero el libro de Job nos muestra desde un principio qué había detrás de bambalinas. Cómo Dios utiliza al mismo Satanás para disciplinar a sus hijos y para que lo conozcan mejor a Dios, no a Satanás. Amén, mis hermanos. Bueno, ahora, Job tuvo un nuevo conocimiento de Dios. Un mayor conocimiento de Dios. Ahora parece, por el relato que encontramos en el libro de Job, parece que Job finalmente, él no entendió cuáles fueron las razones para la disciplina. Pero conoció a un Dios excelente. Pudo ver a Dios con mayor claridad. Por eso dice, ahora mis ojos te ven. Que cada uno de nosotros, cuando pase por la disciplina del Señor, Señor, gracias porque mis ojos hoy te ven con mayor claridad. Hoy te conozco mejor. Y cuando nosotros, mis amados, entendemos y confiamos en Dios y lo conocemos más cada día, podremos disfrutar a pesar de las dificultades y a pesar de la disciplina de su presencia, sabiendo que Dios es Padre y nosotros como padres también queremos lo mejor para nuestros hijos y Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. Miremos lo que dice el verso 5. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres corregido por Él. A veces somos muy olvidadizos. Muchas veces somos olvidadizos. Y el olvido trae muchísimos problemas. El olvido trae muchísimas angustias. A veces, mis hermanos, le pedimos a Dios, Señor, dame una nueva revelación, dame una nueva luz divina. No está mal que lo hagamos. El mismo apóstol le dice a los efesios, y ora por ellos para que tengan su entendimiento iluminado con la luz del evangelio. Pero el problema, mis hermanos, es que nosotros olvidamos lo que Dios ya nos ha hablado. Olvidamos lo que Dios ya nos ha mostrado, la parte que se ha iluminado de la palabra en nuestras vidas. Y cuando olvidamos la palabra, también la estamos rechazando. La palabra de Dios se olvidó. Y a veces la disciplina viene a recordarnos también esa palabra que hemos nosotros olvidado. Recuerdan que el apóstol decía, no me canso a ustedes de enseñarles y de repetirles las mismas cosas, aunque yo sé que ustedes ya las saben, pero a veces las olvidamos con mucha facilidad.
Fíjese que los judíos del tiempo del Señor Jesús, ellos habían olvidado que la fe era el único medio de agradar a Dios. Que Dios había escogido a muchos hombres, a muchos santos, ¿sí?, para que mostraran esa fe al pueblo, mis hermanos. Se olvidaron de ellos y ellos comenzaron, pensó que todo estaba basado era en ritos, en ofrendas, en sacrificios, pero no era por fe. Y estos hombres santos del Antiguo Testamento vivieron vidas de fe, como ya lo vimos en el capítulo 11, mis hermanos. Miremos lo que dice Proverbios capítulo 3, versos 11 y 12. Dice así la palabra del Señor: Hijo mío, ¿quién está hablando? Nuestro Padre. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama, reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Oh, carambas. También se les había olvidado eso a los judíos de esa época. Así que el sufrir por el Señor no era nada nuevo. Está manifestado desde el Antiguo Testamento. Recibir la disciplina de Dios tampoco es algo nuevo, no es algo novedoso. Pero a algunos no les gusta. Entonces no hablan de esto. Habla solamente de las bendiciones. Pero también tenemos que hablar de la disciplina. Muchos se olvidaron de la palabra del Señor, porque estaban en medio de dificultades, porque estaban en aflicciones. Mis amados hermanos, y en el Antiguo Testamento no solamente Dios había hablado de sufrimientos y de disciplina, sino que les había dicho que ellos también eran hijos. Les había hablado como a hijos, y habían olvidado las exhortaciones. No podemos ser olvidadizos. Recuerdan que el apóstol Santiago también nos dice que tenemos que ser hacedores de la palabra, y no como aquel que se mira delante del espejo, ve lo hermoso o hermosa que es y se quita delante del espejo y se olvida. No podemos olvidarnos de lo que ya conocemos, de las verdades que Dios nos ha enseñado. No podemos olvidarlas. Tenemos que volver a la Escritura. Tenemos que volver a la Biblia, a la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y por eso tenemos que volvernos a ella. Para nosotros la Biblia es la palabra de nuestro Padre. ¿Damos cuenta de eso? La palabra de mi Padre es su palabra, la Biblia. Amén. ¿Qué tanto, mis hermanos, estamos nosotros metidos diariamente con la palabra? Evitando que se nos olviden esas cosas que ya conocemos. A veces cuando compartimos un tema que ya habíamos compartido, eso yo ya lo sabía. Pero parece que lo había olvidado, porque su vida no está reflejando que esa enseñanza o ese principio de la palabra se esté manifestando a través de su vida. Por eso no tenemos que olvidar. Recuerden que el Señor dice: recuerden de dónde los he sacado. Recuerden por todo el camino que los he traído. Recuerden lo misericordioso que he sido con ustedes. Recuerden lo paciente que he sido con ustedes. Recuerden que ahora yo los trato como a hijos a cada uno de ustedes. Y recuerden que yo al que amo,
disciplino. Disciplino porque ahora son mis hijos. Todos tenemos que pasar, mis amados, por esta disciplina de Dios. Porque si no, entonces seríamos bastardos. Vamos a verlo más adelante. Y le damos gracias a Dios por la disciplina. ¿Duele? Sí, duele. Ay, ay, ay. Gracias, Señor. No es fácil. Y el apóstol Santiago también nos dice, oiga, cuando estén en diversas pruebas, cuando estén enfrentando esas circunstancias difíciles, gócense sobremanera. ¿Será que este hombre es masoquista? En medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la necesidad, yo tengo que alegrarme y gozarme. ¿Por cuenta de qué? Pues hermanos, porque sabemos que Dios está obrando en nuestras vidas. Sabemos que Dios está formando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Está abriendo delante de nosotros un nuevo panorama para que lo podamos conocer más a Él. Para que lo podamos amar, para ver su grandeza, su magnificencia, su santidad, su poder. Para eso es que Dios nos disciplina. ¿Estás pasando por una prueba? ¿Estás pasando por una disciplina que muchas veces no entiendes por qué? ¿Por qué a mí? Dígale, Señor, gracias. Porque experimento tu amor, y vamos a verlo la próxima vez. Que una de las razones por las cuales Dios nos disciplina es por su amor, porque Él nos ama. Si no nos amara, no fuéramos hijos. Si no nos disciplinara, no fuéramos hijos. Gracias a Dios por su amorosa disciplina. Cierra sus ojos ahí donde está. Señor, gracias. Gracias. Gracias porque muchas veces no entendemos, Señor, el proceso que estás haciendo en nuestras vidas. A veces en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de los problemas y de las necesidades, nos centramos en nosotros mismos. Miramos nuestra incapacidad. Pero Señor, cuando te miramos a ti, puesto los ojos en Jesús, estas dificultades, como decía Pablo, estas leves tribulaciones momentáneas, lo que van a producir en nosotros es un cada día mayor peso de gloria. Señor, ayúdanos a entender que la disciplina es para nuestro beneficio. Que los que estamos enfrentando, Señor, disciplina, podamos gozarnos en medio de esa disciplina, sabiendo que estamos experimentando, disfrutando de tu amor como Padre. Gracias. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por la disciplina. Gracias, amado Dios. Gracias porque vamos a ver que esa disciplina más adelante produce frutos apacibles de justicia en nuestras vidas. Gracias, Dios amado. Gracias. Señor, que de igual manera también podamos estar atentos, no olvidar tu palabra, Señor. No olvidar las enseñanzas que hemos recibido y lo que nos has mostrado a cada uno de nosotros. Que siempre, Señor, el Evangelio esté delante de nuestras vidas. Gracias, Dios. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.